pido una disculpa porque no pude venir, se me olvidó más bien en las 2 horas de la semana pasada, alguna circunstancia pasó. Entonces vamos a dar un último repasito y luego seguimos adelante. Lo que estamos viendo ya desde hace varias horas, la estructura molecular del ácido desoxirribonucleico. Recuerden que Watson y Crick propusieron esa fórmula y se ha comprobado. Ahora vamos a ver otros aspectos de esa molécula. Habíamos dicho en las clases pasadas, y ahora sí ya no se debe olvidar, que se llama nucleótido. Los nucleótidos es toda la molécula, así se llama en forma genérica toda la molécula, y que esa gran molécula está formada de nucleósidos, o sea, eslabones. Un nucleósido está dominado por la base nitrogenada que contiene. Y entonces ya vamos a hablar de qué contiene un nucleósido. Un nucleósido contiene una azúcar que es de 2 tipos, la ribosa y la desoxirribosa. La ribosa y la desoxirribosa, que es una pentosa, o sea que tiene 5 átomos de carbono. Es una molécula en forma de anillo, porque aquí entre el 1, 2, 3, 4, 4 átomos de carbono, el primero, el segundo, el tercero y el cuarto. El cuarto y el primero existe un puente oxígeno, ¿verdad? El quinto está aquí afuera, ¿no? Ese es el quinto átomo de carbono, 1, 2, 3, 4 y 5 en ese caso. Esa es la molécula de ribosa. La desoxirribosa es la misma, nomás que aquí le falta un átomo de oxígeno, por eso se llama desoxirribosa. 1, 2, 3, 4 y 5 átomos de carbono y el anillo, como un anillo, el puente oxígeno en esas circunstancias. Cada una de estas pentosas, ¿verdad?, que puede ser la ribosa o la desoxirribosa, tiene para formar el nucleósido una base nitrogenada. Eso ya lo hemos visto. Las bases nitrogenadas son de tipo las lipídicas y las uridílicas. La que tiene el nombre más corto tiene las moléculas más grandes. La que tiene el nombre más corto tiene más grande, y lipídicas tiene menos átomos de carbono. Y estos son los que existen. De las uridílicas, urina, por ejemplo, son citosina, uracilo y timina. Citosina, uracilo y timina. Y de las úricas, que tienen esta base nitrogenada, en adenina y guanina. Adenina y guanina, adenina y guanina. De tal manera que también hay que entender estas circunstancias. Las bases nitrogenadas de un ácido nucleótido son 4. 1, 2, 3, 4. Y ustedes dicen, bueno, ¿por qué si son 5 ahí? Bueno, es que el ácido ribonucleico, con esta glucosa, existe uracilo. Y en el desoxirribonucleico, en el vez de uracilo, existe timina. En esas circunstancias. Timina. Eso no hay que olvidarlo, pues vamos a hablar ahorita del código genético. El código genético. Una vez que ya han asimilado esto, pues seguimos adelante. Lo vamos a repetir ya. Nucleótido está formado por cadenas de nucleósidos. Un nucleósido está formado por el azúcar y una base nitrogenada y también un puente fosfórico. Por eso se llama monofosfato de desoxiadenina, monofosfato de desoxitimina, etcétera, etcétera. Vean ustedes en su papel, ahí está en estas circunstancias. Ahora vamos a ver la estructura del ácido desoxirribonucleico. Adelantamos todavía, ya le hemos dicho que la del ácido desoxirribonucleico es el que está formado, se ha comprobado que está formando los genes. Y también existe otro tipo de herencia, pero no son exactamente el conjunto de genes del núcleo, que está formado por la ribosa.
ribosómeros, como los nucleótidos que existen en las mitocondrias. Ya veremos qué importancia tienen estas circunstancias. De tal manera que esto vamos a quitarlo porque ya lo hemos dicho muchas veces. Vamos a hablar de la hojita, que la estructura del ácido desoxirribonucleico se compara, y también del otro, del ribonucleico, se compara con una escalera de caracol. Escalera de caracol. Vean ustedes una escalera de caracol. Los soportes, los peldaños, para soportar las manos serían estas estructuras que están formadas por desoxirribosas. Y entre ellas existen los peldaños que están formados por las bases nitrogenadas. Frente a una base púrica, una pírica. Así es lo que estoy. Frente a una base púrica, una pirídica. Frente a una base pirídica, una púrica, y así sucesivamente. Esos serían los peldaños, así. Ahí tenemos un croquis en la hoja que está bien demostrativo. Les invito a que saquen su hoja número 2. Esta, y aquí está bien gráfica, bien graficado lo que quiero dar a entender. Y esta es la escalera de caracol y los eslabones, los peldaños que están formados por las bases púricas y pirimídicas. Seguramente ustedes están observando en esta hoja que hay unas líneas punteadas entre una base púrica de un lado y otra base pirimídica del otro lado, entre las bases nitrogenadas de enfrente, que es línea punteada. Esto significa que es un enlace de hidrógeno. Aquí tenemos esta, y aquí tenemos esta línea punteada. Esto es enlace hidrógeno. Enlace hidrógeno. Volvemos a repetir para que ya quede muy claro. El enlace más estable es cuando dos átomos comparten sus electrones. Ese es el enlace covalente. Ya hemos repetido y vamos a repetir otra vez. Este átomo, protón y su electrón, ¿verdad? Este átomo, protón y su electrón. Este átomo de helio que tiene simplemente nada más un electrón, ¿verdad? Comparte órbita en y también orbita acá, en el otro. El de también orbita aquí y orbita acá, en ese enlace covalente, que es el más frecuente en toda la economía de la fisiología, el enlace covalente. Pero ya veremos cuando veamos las proteínas que hay otros tipos de enlace. La repulsión mutua, el enlace iónico, las fuerzas de Van der Waals, etcétera, etcétera. Cuando se comparte un electrón con otro, de un átomo con otro electrón, se llama enlace covalente en estas circunstancias. Yo también les voy a suplicar a ustedes que no confundan el enlace con la fusión, no lo confundan. Por ejemplo, en el Sol existe hidrógeno y otro hidrógeno. Podemos tener el protón y sus electrones. Cuando estos protones se fusionan y forman una molécula que tiene dos tipos de dos protones, entonces se llama helio. Esa es la fusión, la unión de
de los átomos se llaman enlaces. La fusión de los átomos se llama fusión de los átomos. Los átomos pueden fusionarse, es decir, de dos se hace uno. Y también se pueden fusionar, es decir, de un átomo se dispersa esos protones y hacen dos. Entonces todo eso libera la energía. Y ese es el principio de la bomba atómica. El uranio cargado, etcétera, etcétera. Pero no vamos a meter en esas circunstancias. El caso es que estamos viendo estas circunstancias de la estructura del ácido sulfúrico. Entonces, vamos a seguir adelante en estas circunstancias. Vamos a hablar ahora de tamaños para que ustedes entiendan más o menos de qué estamos hablando de tamaño, ¿no? En las circunstancias. Aproximadamente existe de una hilera a otra hilera, de hélice a otra hilera del ácido sulfúrico, unos 84 Armstrong. 84 Armstrong. Y de una nucleócido a otro nucleócido existen 3.4 Armstrong. Ahora también les voy a dar otra cosa para que dejen su imaginación a retosar, que es terriblemente estas circunstancias, ¿no? Vamos a todo esto de repetición, pero es importante, ¿no? Vamos a hablar un poquito de la división celular a nivel del microscopio. Dos tipos de divisiones celulares existen, la mitótica y meiosis o reducción. Mitosis y mitosis. Las células se multiplican de una célula que tiene 46 cromosomas, que son los cromosomas que existen en la especie humana, 46. Se forman dos células que tienen 46 cromosomas, así. Y en la meiosis o reducción de una célula que tiene 46 cromosomas, se forman dos que tienen la mitad nada más, o sea, 23 cromosomas. Esa es reducción. Ya veremos esta circunstancia específicamente, la meiosis o reducción. Esta forma de división y multiplicación de las células, meiosis o reducción, es como se forman los gametos, que son las células especializadas en la división que contienen la mitad del número de cromosomas de la especie. Mitad del número de cromosomas de la especie. Mitad del número de cromosomas de la especie. Ahora, ustedes hacen una observación en el microscopio, tiene varias ampliaciones, y van a ver cómo alcanzan a ver el núcleo, desde luego, y algunos otros organelos que también se alcanzan a ver en el microscopio. Pero cuando ven una célula que está en división, que es lo que van a hacer muchas veces en estas circunstancias, ven que existe la llamada profase de la mitosis. Profase. Es cuando aquí estamos aquí. Esta célula, ¿verdad? El ácido desoxirribonucleico que aquí se encuentra acompasado, replegado perfectamente, empieza a quitar su membrana nuclear y entonces empieza a quitar ese plegamiento tan terrible y entonces se ve el grupo cada vez más grande hasta llegar a formar una especie de red. ¿Verdad? Y luego sigue la metafase, en la cual trozos, por decir así, de ácido desoxirribonucleico, se forman los llamados cromosomas. Y los cromosomas se alinean por medio de líneas o de rieles, por decir así, que es en el ecuador de esta célula blanca, esta célula redonda. Y luego existen proteínas que hacen que estos cromosomas migren hacia esta parte y forman un núcleo en esta otra forma. Lo más importante de esto es cómo es que se replica, cómo se hace la replicación del ácido desoxirribonucleico. Esto es lo más fundamental.
Para entender esto, vamos a hablar que en esta clase, ¿no? De las dos funciones básicas del ácido desoxirribonucleico, ¿verdad? De las dos funciones básicas del ácido desoxirribonucleico es la primera es la replicación y esto es la traducción, replicación y traducción. La traducción que vamos a ver hoy es así. Replicación y traducción, replicación y traducción. Cuando el ácido desoxirribonucleico se ha formado los cromosomas que son, vamos a decir, rechazos de ácido desoxirribonucleico, formando los cromosomas cuyo número es característico de la especie. La especie humana tiene 46 cromosomas. La especie humana. 2 de esos 46 son sexuales. Los cromosomas sexuales son XX y XY. Son los cromosomas asexual. Y también hablamos de otros términos que es importante, aunque no es clase de genética, nos vamos a dar lo necesario para estas circunstancias. Los cromosomas tienen su alelo, tienen su recíproco, su semejante en estas circunstancias. Entonces concebimos nosotros a los cromosomas de forma de pares. Se llama alelos. Y se denominan por pares. ¿Cuáles son los pares cromosómicos? Pues es el cromosoma con su alelo, con su cromosoma con su alelo. Esto es muy importante porque vamos a necesitar más estudios, más conocimientos de genética, de la reproducción para seguir adelante en otros temas en estas situaciones. Lo más importante es que el terrible ácido desoxirribonucleico, larguísimo, compactado, muy plegado, forma el núcleo. Después, cuando se va a dividir, se compacta lateralmente, se segmenta en los llamados cromosomas. Cromosoma quiere decir cuerpo que se colorea. Cromo es color, soma es cuerpo que se colorea. Eso quiere decir los cromosomas. Volvemos a repetir. Cada especie tiene un número típico de su especie. La especie humana tiene 46 cromosomas, formando 23 pares de cromosomas. 2 de ellos son los pares cromosómicos sexuales. Hasta ahí vamos a llegar en estas circunstancias, en esta forma, ¿no? A los cromosomas se les estudia los brazos cromosómicos. El centriolo, que es de naturaleza proteica. Este cromosoma tiene un brazo, tiene 2 brazos y son de la misma dimensión, uno y otro son de la misma dimensión, pero hay cromosomas que tienen un brazo largo y un brazo corto, y otros cromosomas que tienen 2 brazos cortos, etc. O un brazo largo y el doble, el brazo largo en estas circunstancias. Ya veremos qué es lo que produce. Se llaman mutaciones, se llaman mutaciones. Y todavía aprovecho para decirle que las mutaciones genéticas son los que producen la evolución de las especies. Evolución de las especies. A través de sustancias o elementos mutágenos, es decir, que provocan mutaciones de los cromosomas, se produce la evolución de las especies. ¿Cuál es el principal mutágeno que existe en la Tierra para que hayan evolucionado o estén evolucionando las especies?
es las radiaciones solares, es el principal montaje. A través de ese montaje, radiaciones especie, es como estas estructuras del ácido desoxirribonucleico, la secuencia de las bases de las bases nitrogenadas, la secuencia queda desarreglada y produce características del nuevo ser que tiene otras características específicas, ¿verdad? Por los montajes. Esto es lo que produce la evolución de las especies, lo cual quiere decir que las especies no son estáticas, sino se van evolucionando. La teoría de Darwin dice que es la teoría de la selección natural. Esto se puede entender, pero ya más periféricamente, porque si ustedes han leído a Darwin en la evolución de las especies, van a ver que la especie más adaptada al medio es la que sobrevive y la que no está adaptada al medio son las que salen. Y entonces por eso es que se produce la evolución de las especies. Tiene mucha razón, pero lo que no pasa es cuál es el kit, la circunstancia específica de la evolución, que son los mutágenos. Entre muchas otras cosas de mutágenos hay muchas sustancias químicos y todo eso que son mutágenos en estas circunstancias, ¿sí? Yo los invito solamente a que hagan un libro que les hable de las principales mutaciones que existen. Una de las principales mutaciones pues es la herencia, ¿verdad? La herencia en estas circunstancias. Se puede producir ese estado de mutante. Y sustancias que producen mutación. Hay algunas personas, algunas madres que están teniendo su producto y toman un mutágeno y el producto ya salen con taras que se llaman taras hereditarias, ¿verdad? Casi son siempre hacia inferioridad en estas circunstancias, taras hereditarias en estas circunstancias. Bueno, esto es un asomo nada más de lo que es la herencia. El caso es que a nosotros nos interesa mucho, en este caso, cuál es el mecanismo de la replicación del ácido desoxirribonucleico. Replicación del ácido desoxirribonucleico. Replicación del ácido desoxirribonucleico. En su hojita está ahí. Pero nosotros vamos a hacer un croquis aquí. No vamos a poner la cosa en caracol porque vamos a simplificarla. Aquí tenemos una doble madre de ácido desoxirribonucleico, DNA, ácido desoxirribonucleico. Frente a una pública, una pirimídica y en medio los puentes hidrógeno. Ya está la sucesión. Hay algunas enzimas, ya veremos porque eso es lo más importante que vamos a ver después, enzimas que inyectan la energía de inducción de una reacción química, bioquímica. Ya veremos porque eso es más importante. Entonces, las enzimas producen que estos puentes hidrógenos se rompan y entonces la secuencia de las bases públicas y pirimídicas se presenta de un lado y otro. Así. El ácido desoxirribonucleico se replica totalmente a todo lo largo del ácido desoxirribonucleico. Esto se llama replicación del DNA a todo lo largo de ese circunstancia. Entonces, expone la secuencia de las bases públicas y pirimídicas de un lado y las bases públicas y pirimídicas de otro lado. Otra forma de replicación del ácido desoxirribonucleico, es importante, es la replicación parcial. La replicación parcial es que un trozo de este ácido desoxirribonucleico, ¿verdad?, llevando la secuencia de lo que vuelve nación, es desde esta parte R hasta R', esa secuencia se replicó parcialmente. Y aquí lo que sucede es que la azúcar no es la D-ribosa, no es la desoxirribosa, sino la D-ribosa y los
las bases nitrogenadas. Esto se llama RNA de replicación parcial, RNA, ¿verdad? Ya veremos, ahorita vamos a ver después. Una vez dicho esto, entonces esa replicación parcial se une y frente a una única del ácido sulfúrico, una pirimídica del RNA de replicación parcial, así. Entonces, esto es lo que es la replicación parcial. Ya veremos estas circunstancias de replicación parcial, ¿verdad? ¿Qué importancia tiene? Forma el ácido, el RNA mensajero. Ya veremos eso. RNA mensajero. Ya veremos que en las hojitas, en esta orden de circunstancias. Pero para que ustedes sigan alimentando su imaginación, vamos a hablar de las unidades, ¿sí? De las unidades. Pero todavía, bueno, lo que se puede sacar de esto es que de una doble madre, doble porque es dos tipos de núcleos de un lado y otro, de una doble madre, nacen dos dobles hijas. Cuando esto es todo totalmente, dos dobles hijas en estas circunstancias. Y el 50% de esta replicación total del ácido orgánico, el 50% es de neoformación. De neoformación. Ya veremos estas circunstancias, ya veremos en esta forma, ¿no? Aquí se van a establecer estas circunstancias, ya veremos. Pero vamos a ver un poco de las cantidades para que después sigamos más adelante de las longitudes y todo. Esto es pura matemáticas, pero quiero que ustedes lo vean para que sepan de las unidades y las cantidades que estamos observando, ¿no? En esa. Ahora tenemos que poner estos múltiplos. La mente humana, la inteligencia humana siempre está pendiente en formar las llamadas unidades. Existen unidades para todo tipo de energía, en unidades de distancia, en unidades de calor, unidades eléctricas, todo eso existe, ¿no? Unidades, ¿no? Unidades. Y ya menos van a inventar las llamadas unidades de amor, pero eso ya es una jalada, ¿no? Vamos a ver estas circunstancias, ¿no?
Vean ustedes esto. Son submúltiplos de distancia, ¿verdad? Todo el mundo conoce lo que es un kilómetro de distancia, lo que es un metro, un centímetro, un decímetro, etc., ¿no? Pero vean ustedes, la unidad se pone 1. Deci, es decir, 10 veces menos que esa unidad, se pone así, se escribe así, 0.1. Un centi, 100 céntimos tienen un metro, se pone así, 0.01. Un milímetro se pone así, se escribe así y se pone 0.001. Un micro, así se escribe y se pone 0.00001. Un nano, n, se pone así, 0.000000001. Sí, tenemos así. Un pico, p, 0.000000001. Un centro se escribe así, 0.0000000000001. Un átomo se escribe así, 0.00018 veces hasta allá, en ese átomo. Se escribe, no sé si se escribe así. Debido a que esto es muy engorroso, los matemáticos usaron estas abreviaturas. Armstrong. Es 10.000 veces más pequeño que un milímetro. Una micra. Micra es 1000 veces más pequeño que un centímetro. Y a través del atro también es 10 millones de veces más pequeño que un milímetro. 10 millones de veces más pequeños que un milímetro. ¿De qué estamos hablando? Por ejemplo, la longitud de onda de la luz, por ejemplo, que se mide en esas circunstancias, por Armstrong. Pues aquí también se miden por Armstrong, ¿verdad? Las distancias que existen entre los nucleósidos. Ahora, para dar un poquito de sabor al caldo, ¿verdad? Lo que estábamos diciendo. Esto apúntenlo, o si no ya lo saben, pues ya para qué, ¿no? Entonces, nosotros vamos a hablar a nivel de estas moléculas de nanos, cantidades que existen en el organismo, de nanos, nanogramos, por ejemplo, ¿verdad? Rico ya sería muy pequeño. Y aquí a nivel de la luz, por ejemplo, ¿no? Hagamos ese croquis otra vez, ¿no? Otra vez el croquis. Y aquí tenemos este ácido desoxirríbonucleico. Así, bueno, no se abierto con es helicoidal. De una hilera a otra hilera, 1,84 Armstrong. Y de un nucleósido a otro, 3.4 Armstrong. ¿Sí? Ahora les voy a dar cantidades para que ustedes dejen a retosar su imaginación, a retosar la imaginación. Ya hemos visto que los cromosomas se clasifican por pares de alelos, Y es lo mismo que hemos estado diciendo ya una vez en esta clase. Si nosotros estamos en la Luna y queremos ver, por ejemplo, una vía de ferrocarril, que hay una distancia de menos de 2 metros de un cielo a otro río. Si la vemos así, pues no vemos nada, pero si todas las vías ferroviarias del mundo se enredaran
en una área concreta, pues entonces sí veríamos algo concreto desde la Luna, así de fácil, así veríamos, ¿no? Ahora, para que echen la Luna, vamos a hablar del primer par cromosómico, que es el que tiene mayor ácido desoxirribonucleico, más nucleósido todavía, más nucleósido. Entonces quedamos que aquí forma cordones por ese plegamiento terrible, el ácido desoxirribonucleico y forma un brazo cromosómico millones de veces, ¿no? Se pliega y se pliega en esa clase. Si por alguna forma, midiendo la secuencia de los nucleósidos, los desplegáramos totalmente, formaría medio centímetro. Medio centímetro, alguno que llega hasta 1 centímetro. Ahora, la imaginación es la siguiente. 1 centímetro, ¿no? Bueno, vamos a poner 1 centímetro. Si entre uno y otro existen 3.4 Armstrong, ¿cuántas secuencias de nucleósidos existen? Millones y miles, es exponencial completamente, ¿no? ¿Recuerdan ustedes? La aritmética exponencial nos habla de esas grandes cantidades, a la 3, a la 4, y hay alguna persona que ha imaginado que seguramente el número de planetas o de astros que existen en el mundo es 10 a la 70, fíjense. Es terriblemente esas circunstancias, y aquí más o menos estamos establecidos. Es para que ustedes tengan una idea de lo que estamos hablando, ¿no? En esa. Una vez dicho esto, ¿verdad? Vamos a hablar de la traducción del ácido desoxirribonucleico. Traducción del ácido desoxirribonucleico. Traducción. Pero antes de ir adelante, vamos a hablar de lo que es necesario para que comprendan nuestras circunstancias. Vamos a hablar de aminoácidos. Ahí está. Aminoácidos. En su hojita está muy bien claro estas circunstancias. En la hoja número 8, tienen que sacarlo porque no van a entender nada. Está en varias secuencias el aminoácido, su nombre y sus siglas, las siglas de ese aminoácido y su estructura, concentrada de estructura química de ese aminoácido. Por lo pronto podemos decir que un aminoácido es una estructura cuaternaria, porque está formado de carbono, es química de carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno. Carbono y hidrógeno. Hay terciarias como los lúcidos, carbono, hidrógeno y oxígeno. Los lípidos también. Los nucleósidos principalmente y las proteínas son cuaternarios, carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno. Son cuaternarios, ¿no? Lo que nos interesa aquí, para estudiar, para entender lo que es la traducción del código genético, es saber cómo se enlazan los aminoácidos. Las proteínas están formadas por secuencias de aminoácidos. Las proteínas están formadas por secuencias de aminoácidos. Las proteínas están formadas por secuencias de aminoácidos. Pero vamos a ver qué es un enlace peptídico.
Un aminoácido se une con otro aminoácido por el llamado enlace peptídico, enlace peptídico, enlace peptídico. Como ven en la hoja, hay varias estructuras de aminoácidos, pero el kit de la estructura molecular de los aminoácidos es que están formados por series de carbonos, ¿vale? En las circunstancias. Vamos a poner un aminoácido en estas circunstancias, ¿no? Vean ustedes este croquis. El carbono es un átomo que funciona con 4 enlaces, 4 valencias. Aunque esto ya se los estudiaron, vamos a ver qué es una valencia. Valencia. Tenemos el carbono o cualquier átomo, ¿no? Y aquí tenemos los orbitales, ¿verdad? Aquí hay un electrón, otro electrón, otro electrón, otro electrón. 1, 2, 3, 4. Y entonces, ¿verdad? Pero a este carbono, ¿verdad? Puede captar dos electrones más del otro átomo en estas circunstancias. Esas son las valencias. Podemos dar un ejemplo, ¿verdad? La valencia de un rico y un pobre. Un pobre con su sueldo pues no puede captar mucha, ¿cómo se llama? Muchos bienes en estas circunstancias. Y el cuate que sea rico, pues tiene muchas valencias porque puede captar muchos valores en estas circunstancias, en esa forma, ¿no? Ahora vamos a hablar otro ejemplo, ya para que ustedes lo entiendan, ¿verdad? De las mujeres, ¿verdad? Normalmente el hombre y la mujer forman, ¿cómo se llama? Funcionan con ¿cuántas valencias? Una nada más, ¿no? ¿Sí o no? Un sultán, pues tiene muchas valencias. Por ejemplo, puede tener un harem de unas 50 geishas, por ejemplo, 50 mujeres en estas circunstancias, ¿verdad? Un individuo que tenga 3 mujeres, pues ya está funcionando con 3 valencias en estas circunstancias, ¿no? Puede captar en esa forma, ¿no? Pero el verdadero amor y el matrimonio normal es una sola valencia. Comparten uno y uno de allá para acá en estas circunstancias, ¿no? Las valencias en estas circunstancias, en esa forma, ¿no? Bien, entonces, un aminoácido es aquella secuencia de ¿cómo se llama?, de átomos de carbono en la cual
en un mismo átomo de carbono, hay dos radicales. El radical carboxilo es COOH, es el carbono. Radical carboxilo. En este mismo átomo de carbono, esas son las valencias. 1, 2, 3, 4. Este está saturado con el carboxilo. Y este está saturado con este radical que se llama amígeno. 1, 2, 3, 4. Y aquí sigue la secuencia de carbonos, por ejemplo, radicales. Ustedes seguramente han oído hablar de los radicales libres, la oxidación de los radicales libres, que envejecen a la gente. En fin, hay muchas teorías en estos radicales libres. Esos radicales libres son esas estructuras que no se unen, no se pegan, no se unen a otra molécula y por eso andan oxidando a muchas otras cosas y puede producir muchos fenómenos como el envejecimiento y todas esas circunstancias, ¿no? De desarrollo. Entonces, un aminoácido es una estructura molecular cuaternaria, carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno, que contiene en sus 4 valencias, en el mismo átomo de carbono, un radical carboxilo y un radical amígeno, un radical carboxilo y un radical amígeno, de circunstancias. Si esto ya se entendió, porque esto es de preparatoria, vamos a seguir adelante en esas circunstancias, ¿no? Vamos a ponerlo así para que ustedes entiendan. Carbono, 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 carbono. Vamos a poner aquí estos radicales. COOH, NH2, amígeno y carboxilo. ¿Verdad? Este es un aminoácido. Aminoácido 1. Y aquí tenemos el aminoácido 2. Tenemos estas circunstancias. Carbono, 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 carbono. Y aquí tenemos NH2, carboxilo. Y aquí siguen los radicales haciendo circunstancias. Existen elementos proteicos también que se llaman enzimas que ayudan, ¿verdad? Proporcionan la energía de inducción de una reacción bioquímica que se llama enzima. El caso es que este aminoácido se une con este otro aminoácido y así sucesivamente hasta el infinito, extrayéndose así de fácil, ¿no? Extrayéndose una molécula de H2O. H2O, ¿verdad? Y se produce esta unión peptídica. Esta es la unión peptídica. Esta es la unión peptídica. ¿Qué es la unión peptídica? Es la unión entre dos aminoácidos, que uno reacciona con su radical carboxilo y el otro con su radical amígeno, extrayéndose una molécula, ¿verdad? El contrario se llama hidratasas. Cuando esa enzima produce el desbaratamiento de esa secuencia de aminoácidos, se llama hidratasas, porque incluye el agua que se había sacado y ahora sigue la secuencia en estas circunstancias, ¿no? Entonces se llaman descarboxilasas. En fin, así es. Pero esta es la unión de un aminoácido con otro aminoácido, unión de un aminoácido con otro aminoácido. De tal manera que podemos ponerlo así. Así hasta el infinito. Aminoácido 1, 2, 3, 4, 5. ¿Sí? ¿Verdad? En ese orden.
unión peptídica, unión peptídica, unión peptídica, unión peptídica, así hasta el infinito, hasta el infinito. ¿Ah? Esto sería formar un polipéptido. Que tiene muchos enlaces peptídicos. Tripéptido que tiene 3 enlaces peptídicos nada más. Monopéptido que tiene nada más un enlace peptídico, son 2 nada más en estas circunstancias. Esto es muy importante porque una proteína tiene una cabeza y una cola. La cabeza puede ser radical carboxilo y la cola puede ser radical amígeno. Y esto es muy importante porque así se puede dilucidar la secuencia de los aminoácidos de las proteínas. Esto es muy importante porque la industria farmacéutica, la ciencia química ha podido identificar la secuencia de los aminoácidos. La secuencia de los aminoácidos. Secuencia de los aminoácidos. Esto es muy importante para que ustedes lo conciban, que es una proteína. Proteína, ¿qué es una proteína? La proteína es la unión por las uniones peptídicas, de aminoácidos. Uno reacciona con su radical carboxilo y otro con su radical amígeno, extrayéndose por medio de esa enzima, ¿verdad?, deshidratasa, una molécula de agua y se produce la unión peptídica. Esta unión peptídica es muy importante, ¿verdad?, en esa forma. Las grandes cadenas de millonarias extraordinariamente de aminoácidos se pliegan también unas con otras y forman cordones proteicos. Cordones proteicos. Vamos a dar el ejemplo de una proteína, para que ustedes entiendan estas circunstancias. Ustedes van a estudiar las proteínas y van a hacer cosas. Y vamos a ver un esquema de una célula muscular. La célula muscular es alargada. Tiene aquí estas proteínas que son las divisiones entre un segmento y otro segmento. Ese es proteico. Y luego aquí tenemos la actina y la miosina. Actina y miosina, que son cordones proteicos, ¿verdad? Ya veremos, si llegamos al momento de eso, cómo se produce la contracción muscular, porque la actina y la miosina se interseccionan. Esta es más larga y esta es más corta, y así sucesivamente que se acortan estas circunstancias. Pero vamos a ver exactamente que nos interesa, que es un cordón proteico. Las proteínas pueden estar disueltas en el plasma sanguíneo, se llaman proteínas plasmáticas, y formando estructuras en forma de cordones proteicos, ¿verdad? Formando todas las estructuras de las proteínas que forman las células en estas circunstancias. Pero vamos a ver cómo es esto. Aquí tenemos un cordón proteico, podemos ponerlo así. Este tiene un grosor, pero lo que forma el cordón proteico es que la secuencia de los aminoácidos está ampliamente plegada hasta formar una cosa más gruesa, que es el cordón proteico. ¿Entiende esta circunstancia? Es muy importante que ustedes tengan ese concepto de las proteínas. Adelantamos ahí una definición. ¿Qué es una proteína? Es aquella estructura molecular formada por secuencias de aminoácidos. Los aminoácidos están enlazados por las uniones peptídicas. Una unión peptídica está dada por la extracción de una molécula de agua entre un radical carboxilo de un aminoácido y otro radical carboxilo de otro aminoácido, extrayéndose una molécula de agua y se forma la unión peptídica. Todavía en química orgánica van a estudiar aquí la estructura de los aminoácidos.
Y vean ustedes que no es la cantidad, los principales aminoácidos que existen en la estructura del hombre, ¿verdad? En casi todos los animales, pues no es mucha, ¿verdad? Las proteínas. Las proteínas forman muchas estructuras importantísimas en estas circunstancias. Y las proteínas se pueden dividir en esenciales y no esenciales. Esenciales y no esenciales. Las no esenciales son las que fabrica el metabolismo. Y las esenciales son las que no las puede fabricar el metabolismo, pero nos vienen de los alimentos en estas circunstancias, en esta forma. Por eso es que un alimento de proteínas, por ejemplo, la carne y todo eso, es más buena que un alimento ¿cómo se llama?, de verduras, aunque las verduras también tienen proteínas. Ya veremos, lo van a ver ustedes, porque nosotros no vemos estas cosas, ¿no? Proteínas, ¿no? Entonces, una vez que hemos repasado esto, que ya lo vieron en la prepa, pues vamos a seguir adelante en la traducción del ácido desóxido, traducción del ácido desóxido, traducción del ácido desóxido, traducción del ácido desóxido. Bien. No olviden las siglas. Uracilo, timina, citosina, guanina. Esas son las principales. Esto es muy importante. Las siglas. Y siglas son las siguientes, ya saben, ¿no? Eso lo estamos repitiendo para que Sergio Silva Quintana. PAN significa Partido de Acción Nacional. PRI, Partido Revolucionario Institucional. PRD, Morena, Movimiento de Regeneración Nacional. Son las siglas mismas. Ustedes van a tener que aprender, cuando están leyendo un texto o un libro, van a tener muchas siglas. Algunas veces ya ni recuerdan que tantas siglas. Las instituciones también tienen sus siglas. La organización, la ONU, por ejemplo, Unión de Naciones Unidas, la Unión de Países Unidos, y todas esas las siglas. Pero estas siglas se dan en relación aquí a las bases nitrogenadas. Las bases nitrogenadas. Las bases nitrogenadas les dan el nombre a ese nucleósido que contiene o puede contener desoxirribosa o ribosa, nada más. La azúcar que está en el ácido desoxirriboso es la desoxirribosa. El azúcar que está en la ribosa, pues es la ribosa. No tiene todos los oxígenos en ese sentido. Ya veremos. Y que frente a una púrica, una pirimídica, es la doble hélice del ácido desoxirriboso. Y que esto es al infinito. Ya vemos cómo es que se puede establecer. Esto es lo que forma los genes. Por eso la definición de los genes es la unidad funcional hereditaria. Unidad funcional hereditaria. Unidad funcional. Pero todavía no decimos todo lo demás. ¿Sí? ¿Cuál es el mecanismo de la herencia? El mecanismo de la herencia es lo que vamos a decir aquí ahorita. El mecanismo de la herencia es lo que vamos a decir aquí. La descifración del código genético. ¿Verdad? Recuerden ustedes que hemos estado repitiendo varias veces hemos estado repitiendo, ¿verdad? Hemos estado repitiendo varias veces que el mecanismo de la herencia ya ha sido descifrado molecularmente, pero antes simplemente nomás se usaban los nombres de factor, porque se había experimentado, ¿verdad? Con esguince y chícharos, por ejemplo, y no se había el efecto, pero no sabía la estructura de esto. Hoy en día se sabe cómo son estas cosas. Para seguir adelante vamos a hablar de otros organelos de la célula, otros organelos de la célula.
En esta hoja, no sé si la tengan, la 13, no sé si la tengan, pues vamos a dar un pormenor de esto. Ya vimos, ya hemos adelantado, que es un organelo celular. Ya hemos visto. Es una estructura subcelular. El que ya repasado múltiples veces es la membrana de citoplasma y el núcleo, ¿verdad? Membrana, citoplasma y el citoplasma. Pero veamos este croquis y vamos a ver estas circunstancias. El núcleo. El núcleo tiene naturaleza ácida, el ácido desoxirribonucleico. Ya veremos más específicamente qué es un ácido y qué es la relación alcalino y de acidez en las circunstancias. Hay ácidos fuertes y ácidos débiles. El ácido, por eso el nombre ácido desoxirribonucleico. Ya veremos exactamente un poquito más sobre estas circunstancias. Pero hablemos de estos organelos y del ácido sulfúrico. Se tiñe de pardo con la tinción de oxirreducción de los elementos básicos. Y los que se tienen por elementos ácidos se tienen de rojo en estas circunstancias. Ya veremos en esta forma, ¿no? El caso es que vamos a hablar de los organelos. Una de ellas es la membrana celular. Tendremos que tener alguna clase sobre la membrana celular. Membrana celular, membrana celular, membrana celular. Todos podemos decir que la membrana celular está formada como un sándwich. Sándwich. Hay una pared líquida, una proteica y otra pared, una externa y otra interna. Y aquí se encuentran las proteínas. Esto es a nivel ultramicroscópico. Esas son las membranas celulares. Pero no solamente es una sola membrana, sino hay también membranas dentro de la célula. Dentro de la célula hay membranas intracelulares, Tenemos aquí, por ejemplo, esta membrana. Esta línea señala la membrana, pero cuando esta membrana se intersecciona y se subdivide, forma el retículo endoplasmático. Retículo, o sea, una red dentro del citoplasma. Está formado por estas membranas, por esta membrana que comunica al nivel exterior, al interior de esta, o sea, como se multiplica miles de veces, ¿qué es esta? Está establecida así. Ese es el retículo endoplasmático. Retículo endoplasmático, que podemos decir, pero de forma muy simplista, que es la fábrica de las proteínas. La fábrica de las proteínas, retículo endoplasmático. Pero aquí también el aparato del Golgi. Y ven ustedes que también hay una membrana que comunica hacia el exterior. Esta membrana de Golgi también es un laberinto que es dado o se puede conocer como el lugar de secreción de lo que se está produciendo dentro del metabolismo de esta célula, de desecho, ¿no? Absorción y desecho, absorción y desecho en estas circunstancias. En eso, ¿no? Y los mitocondrios, estos, y los ribosomas. Bien. Ribosomas. En la hoja número 16, sáquenla, y nos habla
de estos ribosomas. Son estructuras proteicas, cuyas se clasifican según su unidad de los unidades Steinberg o de la ultracentrífuga. Para que ustedes entiendan esto, vamos a hablar un poco sobre esas unidades de la Steinberg, que se llama unidades de la ultracentrífuga. Vamos a hablar de estas unidades Steinberg de la ultracentrífuga, ¿no? Para que ustedes pues agarren bien la onda en estas circunstancias, ya no tengan que estar sudando la mente, lucubrando nada más, ¿verdad? Cuando ustedes ya estén trabajando ya de presencial en el laboratorio, van a ver que van a tener que hacer emulsiones y meter varias sustancias en un medio dispersante para hacer dispersar esta sustancia que está en el agua, por ejemplo, en esas circunstancias, ¿no? Y es una centrífuga, ¿no? La centrífuga se equivale, por ejemplo, a una licuadora. Hay licuadoras que le van poniendo ustedes las velocidades. Entonces hay una autoridad que ya pasar un licuado y ya todo eso en esa forma, ¿no? Bueno, para que ustedes, ¿cómo se llama? Descansen un poco su función, les voy a una cosa intermedia, ¿sí? ¿Sí? Una cosa intermedia para que ustedes descansen sus mentes que ya están muy esas cosas. Para subir la libido es todo energía sexual, deseo sexual, esa es la libido en esas cosas. Hay algunas sustancias que ya han hecho las testosterona, ya ha sido fabricado en las farmacéuticas gigantes y todas esas circunstancias. No más que estas no se pueden vender si no hay una receta médica en esas circunstancias. Pero existe la sabiduría popular y aquel individuo que tenga problemas o que tenga problemas de su potencia sexual del hombre, ¿verdad? Principalmente. También la mujer puede estar en ese sentido, puede usar sustancias biológicas. Se llaman criadillas a los testículos. Los que se pueden conseguir en el mercado, ¿verdad? Se pueden conseguir fácilmente las criadillas, principalmente las de gallo. ¿Verdad? ¿Por qué estamos hablando así? Okay. Bueno, es que en el testículo existen varias células. Hay las células intersticiales de Leydig, que están entre los túbulos seminíferos y que fabrican la testosterona. ¿Verdad? Testosterona. De tal manera que si hacen un licuado que sabe a miado feo, hay que echarle un poco de dulce para que no sepa tan feo. Y si ese licuado se lo toman, pues es como si estuvieran inyectando testosterona y aumenta la libido en estas circunstancias, ¿no? Ese es de uso normal en estas circunstancias. Pero lo que más nos interesa ahorita es la siguiente cosa. En su laboratorio van a tener que meter muchas sustancias a la licuadora, a la centrífuga. ¿Para qué? Para que las sustancias que se encuentran dispersadas se dispersen totalmente. Vamos a poner, por ejemplo, un ejemplo, ¿no? ¿Cómo separamos los organelos? ¿Cómo separamos los organelos de las células de una lechuga, de una cebolla, etcétera, etcétera? Y también humanos, ¿cómo separamos? Bueno, primero, ¿cómo se llama? Desparramando, rompiendo esa célula, ¿no? Aquí tenemos esa célula, la licuamos y todos los organelos
que están reunidos en agua, por ejemplo, que es la sustancia dispersante, ¿verdad? Se licuan, están a nivel del granero en esa sustancia, ¿no? En esa sustancia. Y esto, ¿verdad? Lo ponemos en un tubo de ensayo. Aquí hay agua y la sustancia dispersante. Dispersada es todos los organelos. Los organelos nacieron porque licuamos esas células. ¿Entienden? Licuamos esas células y las células se desbaratan y ya queda hasta nivel de ¿cómo se llama? De organelos. Ahora los centrifugamos. Aquí tenemos otro. Esta es esta sustancia y le damos vuelta. Y entonces estas sustancias, las que tienen mayor densidad se van al fondo más rápidamente y las que tienen menos densidad pues no se van al fondo, ¿verdad? ¿Por qué? Por diferencias de densidad. ¿Qué es la densidad? La densidad es la cantidad de materia por unidad de volumen. Cantidad de materia por unidad de volumen. Cantidad de materia por unidad de volumen. Esa es la densidad. Eso es lo que se puede ver en el universo cuando hay los llamados hoyos negros, en la cual la materia, la energía está tan compactada que forma los llamados hoyos negros que atraen la luz y entonces no refleja nada absolutamente, se llaman los hoyos negros. Y ejemplo, ¿no? ¿Quién tiene mayor densidad? ¿Verdad? ¿Quién tiene mayor densidad? ¿El carbono o el cobre, por ejemplo, ¿no? En ese caso, ¿no? La cantidad de materia en ese caso. Y también depende también de la atracción de la Tierra en estas circunstancias, en esta densidad. Si nosotros metemos a lo que se llama ultracentrífuga, que tiene más revoluciones que cualquier otra centrífuga, pues entonces las estructuras subcelulares a nivel molecular se van a separar por densidades, ¿se entiende? Y esas unidades tienen una curva estándar y entonces nos da las unidades Schwaber. Y entonces cualquier sustancia se puede clasificar por sus densidades, densidad en esas cosas. Y por eso esas estructuras proteicas se pueden clasificar por sus densidades. Y en esta hoja, la número 16 es vemos los ribosomas que están esquematizados con una bolita prieta. Ribosomas, ¿verdad? Y así se han clasificado los que tienen tantas unidades Schwaber. Por ejemplo, esta tiene 30 Schwaber. Esta otra tiene 50 unidades Schwaber. Pero realmente una grande y otra chica están en esta circunstancia y eso tiene 180 unidades Schwaber. Así se pudieron separan esas estructuras, esos organelos a nivel ultramolecular, a nivel ultramicroscópico, que son los ribosomas, por estas circunstancias. Ahora bien, vamos a hablar de otro tipo de nucleósidos. Ya vimos dos tipos de nucleósidos que existen, la desoxirribosa y la ribosa, ¿verdad? Lo único que separa uno del otro es que en la ribosa, ¿verdad?, existen los mismos bases nitrogenadas, nomás que aquí en vez de timina existe uracilo, ¿se entiende? Y en el desoxirribosa, en vez de uracilo existe timina,
y todos los demás existen. También hicimos de ejemplo de esas circunstancias. Ahora vamos a hablar de este RNA mensajero y RNA. Vamos a dar una repasita de esto y ya nos vamos, porque ya están cansados sus mercedes y lo vamos a repetir todavía. Estamos hablando ahora directamente de la traducción del ácido desoxirribonucleico. En esta hoja, que es la número 3, está bien didáctico lo que queremos decir de la traducción del ácido desoxirribonucleico. La línea, la secuencia de bases púricas y pirimídicas que está hasta abajo, cuando hay clase presencial, hasta les digo a ver cuál es eso y tienen que leer por estas circunstancias. Pero vamos a hablarlo todo cómo se digerir en estas cosas. Tenemos esta línea, así, y esta otra así. Aquí dice una cadena de RNA, una cadena de RNA. Pero ustedes pueden decir, oiga, si son dos, pues también es bueno, se desbarata, ¿verdad? Y se abre, y la secuencia de las bases públicas en el otro expone su secuencia de esas bases nitrogenadas. Este es el de una cadena, esta es una y esta es otra. Una cadena de RNA, es esta. ¿Sí? El metabolismo fabrica los nucleósidos. Ya veremos todavía los nucleósidos en estas circunstancias. Y de esa cadena DNA, esa flecha nos indica otra secuencia de bases púricas y pirimídicas. Que es el RNA mensajero. Así se escribe. RNA mensajero. Y ahora había una línea que casi no se alcanza a ver, pero aquí son los ribosomas. Sí, sí. Vean ustedes entonces que el ácido desoxirribonucleico, ¿verdad?, se abre y expone su secuencia de bases públicas y pirimídicas. Y de ahí se copia esa secuencia el RNA mensajero. El RNA mensajero, ¿cómo se copia? Pues que frente a una pública, una pirimídica, lo que se había dicho aquí. Aquí está la secuencia de las bases públicas y pirimídicas, del RNA. Y aquí las bases nitrogenadas que lo forman el metabolismo frente a una pública o una pirimídica, pero este ya está formado por RNA y este forma forma el RNA mensajero que lleva la secuencia de lo que fue fabricado. Pueden ustedes establecer la teoría de la llave y la cerradura. Una entrada a una oquedad, en esas circunstancias, en esta forma, ¿no? Frente a una base pública y una pirimídica. En el RNA de mensajero, ¿verdad?, ya no hay desoxirribosa, sino ribosa. Y la secuencia se da que frente a una púrica del ácido desoxirribonucleico, una pirimídica,
Este es un trofo que se desdobla, se quita de la parte donde fue copiado y se va a los ribosomas. Los ribosomas son los lugares que se encuentran en el retículo endoplásmico, que es la fábrica de la formación de proteínas. Ya por último, ya por ahí, ¿no? Van a ver cómo existe también una secuencia, ya por eso ya me voy, una secuencia de bases púricas y pirimídicas, de bases púricas y pirimídicas, que no es doble ya, ni la del RNA mensajero, ni la de que es el RNA de transferencia. RNA de transferencia. Entonces, existen dos tipos de RNA, el mensajero y el de transferencia. El RNA de transferencia también se copia originalmente de la secuencia del ácido desoxirribonucleico. Dos tipos de nucleósidos se forman, el de mensajero y el de transferencia. El de transferencia se puede esquematizar así. La secuencia cada rayita tiene siempre una secuencia de base pública y pirimídica, pero no es doble hélice, sino que es simple. Pero la circunstancia es que molecularmente, bioquímicamente, las reacciones bioquímicas, cada tipo de aminoácido reconoce como la llave de la cerradura, a su aminoácido que transporta, por eso se llama de transferencia. Lo reconoce y lo lleva a este lugar de ensamblaje. Y ahí deposita el aminoácido. Cuando frente a una púrica, una pirimídica y así 3 veces del RNA de mensajero y N de transferencia, se llama codón y anticodón, se deposita el aminoácido y así la secuencia de los aminoácidos está previamente dictaminado por este código. La secuencia de los aminoácidos está previamente dictaminado por este código genético. Nosotros tenemos muchas funciones y todo eso, pero la secuencia de nuestros aminoácidos, que al último, por medio de las enzimas, hacen nuestro metabolismo, está dado por ese mecanismo de herencia, por ese tipo de ácido desoxirribonucleico que tenemos. Y eso se traduce en los fenotipos específicos. ¿Se entiende esta circunstancia? ¿Se entiende? No lo entiende, pero vamos a hablar otra vez del llamado código genético. Por lo pronto, ustedes tienen que repasar las siglas de los nucleósidos. Las siglas de los nucleósidos. Cuando ven en una secuencia U, definitivamente eso tendrá que ser ribonucleico. Cuando no vean ninguna U, sino T, es timina, y entonces será el ácido desoxirribonucleico, porque ya vimos esas circunstancias. Eso lo pregunto una y otra vez, pero hay que entenderlo. El caso es que el último se produce una secuencia de aminoácidos, que van a formar estructuras que se llaman enzimas y que nos dan al último el fenotipo de una persona en estas circunstancias. El fenotipo de una persona. Todos somos, pero actualmente se puede inyectar a este ácido desoxirribonucleico a una bacteria. Y esa bacteria puede estar fabricada, hasta ella ha llegado la ciencia, ha fabricado, por ejemplo, insulina, una bacteria que fabrica insulina. Y por ahí va la cosa en relación a las vacunas. No es tan fácil hacer una vacuna por esos múltiples experimentos que tiene que hacer. El caso es que esto lo voy a repetir, pero si no lo entienden, lo vuelvo a repetir unas 2 o 3 veces, pero hasta ahí nada, ya llegamos. Tienen que recordar en esta clase que es una centrífuga, que es una unidad Schreiber, que es la secuencia de las bases púricas y pirimídicas, y que es el RNA mensajero, que es la replicación, que es la traducción del ácido desoxirribonucleico, porque para otra clase vamos a ver el código genético. Y esto es muy importante porque ya se ha descubierto, ahora sí ya van a tener ustedes bases para hablar de herencia, ya nada más de dientes para arriba, ustedes van a tener la circunstancia específica de estas circunstancias. Yo creo que esto es lo más importante y más halagador
de estos estudios bioquímicos, porque saben exactamente qué es. Cuando una persona, un locutor, lo que se está hablando de vacuna, pues no está hablando más que superficialmente, pues nada más por lo que está diciendo, pero nada más, no los efectos. Pero ustedes ya van a saber, y con eso pueden presumir a sus familiares, ¿no? Entonces, hay unos vídeos. Yo creo que Dios, ¿verdad?, creador del cielo y la tierra, se basa en esto, en este caso, en el código. ¡Ahí muere!